En este encuentro vamos a conocer a Mariana Méndez. Ella es trabajadora de artes escénicas y hoy vamos a reflexionar acerca de las intervenciones, el arte y los femicidios. ¿Cómo estás, Mari? Hola, Ceci, muchas gracias, muy contenta de verte después de tanto tiempo. Bueno, en primer lugar, sos de Abrapampa, entonces nos vamos hacia el extremo norte de nuestra provincia y me gustaría que vos, oriunda de esta zona de La Puna, nos comentes cómo es la sociedad de Abrapampa, si hablamos de machismo, si hablamos de violencias. Y hay algo que sucede desde hace muchísimo tiempo históricamente, digamos, ¿no? Y que es algo muy triste, el tema del silencio. El silencio como legitimador de la naturalización, digamos, de las violencias que sufrimos las mujeres y también las infancias. Silencio siempre estuvo presente, y algo con lo que pasó con el femicidio de Cecia es que se pudo romper, digamos, un poco de ese silencio, cosa que está cambiando y es muy importante. Lamentablemente en Abrapampa y en zonas aledañas a Abrapampa está el problema también del alcoholismo, ¿sí? Muchos padres son alcohólicos y las madres se quedan a cargo del hogar, sufren mucha violencia, los niños, las niñas ven lo que sucede en casa, inclusive lo plantean en la escuela. Y lo digo porque mi madre es docente y yo trabajo durante muchos años en el campo y me contaba que los nenes estaban tomando la merienda y se ponían a hablar de lo que el padre le había hecho la noche anterior a la madre. Y estaba tan naturalizado, tan normal, ¿no? No se problematizaba eso ni siquiera en la escuela. Entonces eso hace pensar de cómo hay que irrumpir, ¿no? A hablar sobre estas cuestiones en los distintos espacios de la vida cotidiana. Entonces ese es un tema muy, muy difícil y el silencio está presente todavía porque sabemos que hay gente que todavía no se anima a denunciar, gente que sabe, que está esta idea de en Abrapampa nos conocemos, sabemos quiénes son, pero no nos animamos a decir nada porque tenemos miedo, ¿no? Porque generalmente muchas veces sucedió, inclusive el año pasado, ¿no? Luego de lo de Cecia también surgió otro tema con un caso de abuso a 2 niñas, que son personas que son familiares de personas importantes, así entre comillas, digamos, con cierto poder en Abrapampa. Entonces el miedo también de romper el silencio y denunciar y hacer algo para que eso cambie. Mari, la llevas a Cecia en tu remera. Además ya la mencionaste también en este primer tramo de la entrevista. ¿Cuál fue el impacto que tuvo lo de Cecia en Abrapampa, en una sociedad tan chica? Algo ya mencionaste, ¿no? Esto del silencio, esto de que nos conocemos todos y sabemos lo que está pasando, pero aún así nos callamos. Con Cecia vino a marcar un antes y un después. O sea, siempre existieron violencias, siempre pasaron cosas. El hecho es que ahora se puso en la mesa del almuerzo lo que vivimos, lo que está atravesando el mundo, ¿no? Entonces cambió totalmente, pienso, los puntos de vista inclusive de las más jovencitas, de las familias. O sea, en cualquier lugar ahora de la sociedad de Abrapampa, digamos, en espacios cotidianos, se habla de Cecia y se piensa, ¿no?, en trabajar, inclusive ya se está trabajando para que nunca más vuelva a suceder. ¿No? Con Cecia, bueno, hablamos de un hecho bastante trágico, ¿no? 10 días desaparecida ella, se la buscó por todos lados, en contexto de pandemia, luego enterarse los días por un llamado anónimo de que el cuerpo estaba en las afueras de Abrapampa, en el ex matadero, y que a los días nos enteremos que el hijo de una concejala, los demás familiares implicados en el femicidio, también con amenazas a testigos y demás. O sea, se pasaron un montón de cosas en tan poco tiempo, los femicidios que también sucedieron acá, en Perico, en Palpalá, ¿no? Fue un conjunto de cosas que obligó de alguna forma a que se plantee este tema y que se pelee para que ya no suceda más. A mí me parece, realmente me conmovió que muchas chicas muy jovencitas de 13, 14 años se acercaran a las marchas, se acercaran a hablar de alguna forma con la colectiva de Acciones por Cecia, que es la colectiva que se formó luego del femicidio de Cecia, se acercaran a hablar con nosotras, nos cuenten lo que les pasaba, o mira, esta conocida sufre violencia por el novio, qué se puede hacer, a dónde se puede ir, ¿no? Gente que por ahí no sabía que existían oficinas como paridad de género en el municipio de Abrapampa y que ahora, bueno, saben la existencia, saben que hay números, saben que hay redes de mujeres trabajando. Entonces la posibilidad también de poder actuar. Yo pienso que
Eso es lo más destacable, lo más rescatable también de la situación que atravesamos con Cecia, más allá de que haya dolido muchísimo, que siga doliendo. Los padres mismos también de Cecia rescatan eso. Tuvo que pasarle esto a mi hija para que la sociedad de Abrapampa tome conciencia. Ahora, ¿eso te impulsó también a vos como artista, como trabajadora de artes escénicas, como bien mencionábamos hace instantes, a realizar un trabajo de investigación, de exposición, de visibilización de estas violencias en Abrapampa? ¿Cuál fue el impacto que tuvo? Porque parte de tu atuendo está relacionado con esa intervención. Así es. Bien, yo trabajaba ya desde hace mucho tiempo el tema de la violencia de género y la visibilización, ¿no? Tratar de alguna forma también problematizar y de pensar qué se puede hacer con las mujeres víctimas de violencia o las infancias también maltratadas y demás. Y con lo que pasó con Cecia, bueno, también el contexto de pandemia, cuarentena, me obligué a irme a Abrapampa, a estar con mi familia. Y bueno, con lo que sucedió con Cecia también el vínculo que generé con sus padres, con doña Elizabeth y don Samuel, pedirle permiso, decirle, mire doña Elizabeth, yo soy trabajadora de las artes escénicas, soy actriz, quiero que mi trabajo lleve el nombre de Cecia porque es lo que me importa, es un homenaje y también en pos de la memoria de ella y de las demás mujeres víctimas de femicidio. Por eso esta idea de en memoria de las mujeres víctimas de femicidio y todas las hermanas que nos robaron y que se convirtieron en mariposas, con esta idea de que ahora son mariposas moradas que andan dando vueltas por acá. Y bueno, me impulsó a poder trabajar en Abrapampa, que es un espacio en el que el teatro no es común, digamos, no está al alcance de todos, no hay formaciones. Ahora recién se están aplicando, digamos, algunas materias en secundario y demás, pero todavía no sigue siendo la materia ni siquiera en la primaria y demás. Entonces, la posibilidad de poder trabajar y mostrar, volver a mi territorio, en definitiva, ¿no? Porque mi trabajo siempre estuvo vinculado acá a San Salvador o a Palpalá o en otros espacios, pero no en Abrapampa, y irrumpir en espacios públicos, o sea, sin avisarle a nadie, simplemente llegar con el vestuario, hacer la performance, mi performance Canto Morados, también la posibilidad de que compañeros estén filmando, registrando fotográficamente y audiovisualmente lo que sucedía, las reacciones de la gente también sirvió muchísimo, ¿no? Para saber, a ver, estamos viendo lo que pasa ahí, me extraño, me importa. Inclusive mucha gente que me veía a mí recostada con las alas moradas en el suelo, con la silueta de la mujer, me preguntaban, ¿estás bien? Después, entendían el juego, pero de alguna forma estaba, ¿no? La idea de, miren lo que está pasando. Sí, ella lo está haciendo extra cotidianamente porque es una artista, pero ¿qué pasa, no? Si encuentro de la nada una mujer allí recostada en la plaza, ¿qué hago? ¿No? Tengo que esperar a tenerla aquí para poder actuar, para poder cambiar, mi forma de vivir, mi forma de actuar con las otras personas. Digamos, no es necesario que lleguemos a ese extremo para poder tomar, ¿no? Un poco de cartas en el asunto. Entonces fue muy interesante poder volver a Abrapampa y de que también haya sido de alguna forma un motor para que otros artistas puedan trabajar también en pos de la visibilización de las violencias y también en nombre de Cecia y de las demás mujeres. ¿Cuál consideras que puede llegar a ser tu desafío artístico a través de lo que querés comunicar en Abrapampa? Porque me mencionaste que te interesa volver a este espacio y rompiendo estas estructuras que bien conoces como lugareña, ¿no? Sí. Como oriunda de la Puna. ¿Cuáles son los desafíos como para ir finalizando? Y como desafíos siempre está, ¿no? el miedo, el rechazo, el qué dirán, ¿no? Porque la gente no está acostumbrada a ver este tipo de acciones. Entonces que les quede una mala impresión y que ya cuando hayan otro tipo de eventos no quieran ir. Siempre está el miedo de que te señalen con el dedo, de que no les guste, que después no tengas público, porque digamos no hacemos nada sin público. Necesitamos. ¿No te da miedo ponerte, por ejemplo, la remera con el rostro de Cecia, de recibir amenazas o de quizás exponerte a ese tipo de situaciones? Tuve miedo en un principio, cuando todo estaba bastante difícil, cuando estábamos haciendo el juicio político y demás a la ex concejala Noelia Velázquez. Hubo miedo porque inclusive una compañera mía recibió amenazas, ¿no? Pero es como ya está, ya rompimos la barrera del silencio. Mantengamos para que se siga rompiendo más y se caiga toda esa estructura y sigamos ayudando a más gente, sigamos rompiendo esto.
Entonces, ahora no, ya no tengo miedo, digamos, me encanta trabajar este tipo de cuestiones. Y por ahí el mayor desafío es este, ¿no? El que comunicadores, inclusive, que se han dedicado a defenestrar la lucha de las mujeres en los medios de comunicación y que sean aún legitimados por estos medios de comunicación y demás, también, ¿no? Metan la cuchara diciendo cosas que por ahí, en vez de escucharnos a nosotros, ¿no? En vez de escuchar por qué lo hacemos, está un poco el temor, el desafío más que nada, no sé si tanto miedo ya. Pero me parece importante que si no lo hago yo, si no lo hacen las personas que tienen ganas de hacerlo, digamos, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Es ahora o nunca? Hay que romper esa barrera, ya está, hay que pasarlo, ya esperamos demasiado, ya callamos demasiado. Por algo es que siempre estamos replicando, ¿no?, esta idea de nunca más silencio en la puna para seguir adelante. Buenísimo, Mariana, muchas gracias. Gracias a vos, Ceci.